Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón. Aquí está la señora Cecilia Boufflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Todo en orden, por bien? suerte. Acá, en el medio de este reformismo permanente. Exactamente, en el reformismo permanente. Ahí está, una gran convocatoria del presidente. Pero bueno, mientras tanto se discute de plata, siempre por plata. A la larga era el reformismo permanente, pero se está discutiendo de impuestos, de a quién se le van a cobrar más impuestos y sobre todo de cómo se van a repartir los impuestos. Todo eso tiene que ver obviamente con la negociación entre el presidente, los gobernadores. Mauricio Macri está en Estados Unidos en una gira de negocios, podríamos decir, aparentemente muy exitosa, con una gran convocatoria. Hoy habló el presidente ante los capos de todas las compañías norteamericanas que hacen negocios en la Argentina. Hubo promesas de inversión. El presidente estuvo allí con los gobernadores que no son de su propio partido, con Schiaretti, con Lifschitz, con Bordet, creo también. Y bueno, dio por aprobada la reforma impositiva, la reforma laboral. Prácticamente sobrevendió. El presidente dijo que no hay mejor lugar en el mundo hoy para invertir que la Argentina. ¿Qué le parece? Así es. Te digo que en esas reuniones con empresarios estuvo con el número 1 de InBev, que es la dueña de Quilmes en la Argentina, que le reclamaron por los impuestos internos. Sí, señor, y también con el número 1 de Coca-Cola para América Latina, que también está afectada por los impuestos a las bebidas azucaradas, que también planteó ahí ese reclamo. Pero la foto de el presidente con la oposición después de un triunfo en las elecciones era un poco la que ese grupo del establishment esperaba, ¿no? Sin duda. Todavía es muy temprano, no han ni siquiera ingresado los proyectos de ley en el Congreso, hay mucho por discutir. El propio titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, en reuniones privadas, reconoce que lo que se ha anunciado en términos de impuestos no necesariamente va a ser lo que salga del Congreso, pero a mí me da la sensación que en alguna medida la mala noticia de estas horas es que finalmente, por culpa del déficit fiscal, y en la Argentina no se pueden bajar mucho los impuestos, ¿no? Este es un poco cuando, digamos, los economistas, los observadores económicos, hace años que hinchamos con el tema del déficit fiscal, el gasto público. En definitiva, ¿cuál es el precio que pagamos los ciudadanos de a pie? Y bueno, que no nos pueden bajar los impuestos y que la verdad que el año que viene, por lo menos, me parece que los impuestos van a subir más de lo que se promete que se va a bajar en 5 años. Y si llueve, ¿no es cierto? Y si llueve, exactamente. Claro, ahí está esa discusión sobre, hoy me decía un analista que quizá la restricción que encuentra hoy el gobierno para bajar los impuestos es mucho más fiscal que política. Claro, claro. El respaldo político lo encontró en las urnas, la capacidad de negociar con la oposición hoy la tiene, está disponible. ¿Cuál es el límite ahora para aplicar una reforma más agresiva en términos fiscales? Bueno, la restricción del déficit, ¿no? Sí, en el gobierno particularmente los que miran los números dicen que lo único que es no negociable es el cambio en el cálculo de actualización de las prestaciones sociales. Una situación va a ser difícil defenderla políticamente, pero en el mundo económico se sabe que esa es una de las grandes herencias muy pesadas que recibió el gobierno de la era Kirchner, que el gobierno no quiso blanquear y que un poquito también sumó, porque se aprobó la reparación histórica para los jubilados, se aprobó la pensión universal para la vejez, que significa que permanentemente está ingresando más gente al sistema. Que no tiene aportes. Y bueno, evidentemente eso que no se quiso blanquear al principio del gobierno de Macri, se viene a blanquear ahora. Con lo cual, allí hay evidentemente... Políticamente probablemente sea la que más discusión genere, la reforma de cómo se actualizan las jubilaciones, porque en la práctica significa que en los años de crecimiento actualizar solo por inflación y no por recaudación es una actualización menor de la que está prevista hoy, ¿no? El gobierno lo explica crudamente, dice no queremos sacarle ni un peso a los jubilados, pero que tampoco ganen ni un peso más de poder adquisitivo. Porque bueno, si no, digamos, explicarlo, claro. Es que si no, cuanto más se crece,
más se debe y más aumenta la bola de nieve. Exactamente. Y las expectativas, obviamente, es muy difícil mejorar las expectativas económicas si se sabe que el déficit fiscal va a ser cada vez más grande, ¿no? Exactamente. Esa reforma para los jubilados también le va a impactar a los que pagan impuestos a las ganancias y a los monotributistas, porque también se cambia el cálculo de actualización al monotributo y al impuesto a las ganancias, que también dejaría de subir las escalas por ese número vinculado a la recaudación, que es más alto, y se actualizarían las escalas de ganancias por inflación. Mientras tanto, la inflación de octubre dicen que va a estar en torno de 1,5, sí. Está medio opinado eso, pero el Banco Central hoy subió las tasas. Y entonces, ¿no? claro, ¿por qué sube la tasa? 28,75 la tasa de interés, y si lees el comunicado de política monetaria que envía esta tarde el Banco Central, queda en claro que la tasa de interés va a estar alta por un largo tiempo. Eso conviviendo con un Banco Central que espera que haya lluvia de dólares, digamos. Lo preocupa más la cantidad de reserva que puede acumular que otra cosa, Federico Sturzenegger, y la apreciación que eso le pone al tipo de cambio, ¿no? Bueno, hoy estuvo Macri en Nueva York y dio prácticamente por aprobada la reforma previsional, la reforma laboral, que tiene algunos aspectos interesantes. Tal vez el gobierno podría aprovechar la oportunidad, dado que estamos en la discusión del reformismo permanente, e incluir, aunque sea el debate, sobre los paros salvajes en los medios de transporte, cuando hay paros de trenes, o los paros en las escuelas, los paros en los aviones. Es decir, respetar el derecho de huelga, pero que no se puedan parar los vuelos si hay un monopolio, como no se pueden parar los hospitales, aunque sea dar ese debate. Ahí es donde el gobierno tal vez debería aprovechar más la oportunidad que le ha dado ese respaldo político. Pero bueno, el presidente hoy fue gran protagonista en Nueva York, dio los acuerdos con el peronismo prácticamente por hechos, así que el único que tiene las respuestas es el Beto Valdés, nuestro columnista político, ternado para los premios Martín Fierro junto a un servidor. Impresionante. El próximo sábado, crucen los dedos. Todos atentos somos al nosotros, el programa que hacemos con Beto Valdés en Millennium todos los días de 7 a 8 de la noche, ahí en la 106.7, está ternado para el Martín Fierro. Somos medio cambaceres contra el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Está de moda ir de punto. Está de moda ir de punto, así que no descarte nada. Usted no descarte nada. Bueno, Beto, bienvenido, buenas noches. ¿Y por qué el presidente está tan optimista en el acuerdo con el peronismo, con los gobernadores? Buenas noches. A ver, no es que esté optimista, sino que me parece que es una estrategia realmente atractiva e interesante esto de ir a reunirse con los 30 representantes de fondos de inversión que más billetera tienen en el mundo, mostrarse con gobernadores, sacó pecho, apareció como un presidente ganador y estuvo una selección de mandatarios provinciales muy heterogénea, ¿no? Porque por un lado estaba Juan Schiaretti, un hombre cercano al presidente Macri, también Bordet de Entre Ríos, un hombre más peronista, un joven, bueno, viene de una derrota igual que Schiaretti, el neuquino Omar Gutiérrez, del movimiento del MPN, el sucesor de Jorge Zapac, y por otro lado el socialista Lifchi de Santa Fe. Los 4 perdedores, no llevó a ninguno de los poquitos que ganaron, tipo Uñaco o Mansur, pero de todas formas, digamos que me parece que ahí hay un gesto en materia de mostrarse más atractiva a la Argentina. El referente del oficialismo y presidente que acaba de ganar las elecciones con gobernadores de la oposición y dando por un hecho o vendiendo lo que se está negociando en este momento, pero que bueno, viene complicado. ¿Y cuál es la información? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está hoy la negociación? Lo estamos viendo a Miguel Ángel Pichetto, que está yendo a todos los programas de televisión. Nosotros naturalmente también lo invitamos al nuestro, no es que nos invitemos, pero lo estamos viendo con gran protagonismo a Pichetto. ¿Qué es lo que está pasando, Beto? Y digamos que queda claro, y hay que mirarlo muy bien a Pichetto de aquí en más, como el mediador y fundamentalmente como el hombre de los gobernadores. Es decir, el poder de él reside en esa cuestión, es decir, en tratar de encabezar
o corporizar la demanda de los gobernadores y de los secretarios generales de las organizaciones sindicales más importantes. Por eso, atención que la reforma laboral no está 100% cerrada. Hoy hubo una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, habíamos dicho que se venía el CFI como en los 90, todos los ministros de Economía provinciales con gente de Pichetto, varios senadores, diputados, y dos cuestiones interesantes, preparándose para pasado mañana la reunión con el presidente Macri y parte del gabinete, donde comienza formalmente la negociación. Perdón, recordemos lo que dijimos en este programa desde antes de las elecciones, o sea, cuando ya se veía que el presidente Macri iba a ganar después de lo que pasó en las PASO. Dijimos que la clave de lo que se venía en la Argentina era la discusión entre el gobierno y las provincias sobre cómo se reparte la recaudación. Y ahí hay un tema central, que es el fondo del conurbano, es decir, cómo entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias se reparten casi 60.000 millones de pesos, de los cuales hoy solamente van 600 millones para Buenos Aires, 650, sí, y van casi 60.000 o 54.400 para el resto de las provincias. Hay provincias que reciben más que la provincia de Buenos Aires por lo que se llama el fondo del conurbano. Exactamente, se Entonces, congeló ese monto. Si no hay acuerdo en cómo se reparte esa plata, obviamente las provincias no quieren poner la diferencia, no quieren que le saquen a ella para poner a Buenos Aires. Bueno, no hay acuerdo entre el gobierno y los legisladores. Me parece que eso es lo que hay que entender, ¿no? Ese es el tema central. Y lo que vos hacías referencia recién, Willy, es lo que se habló hoy y se llegó a un consenso. ¿Qué significa? Que van a ir el jueves los gobernadores y le van a llevar una propuesta concreta vinculada al reclamo del fondo del conurbano. No piensan pedir el apartamiento de Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque recordemos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibió a la gobernadora María Eugenia Vidal, demandante en esta cuestión, y no puede reunirse a solas con una de las partes. Dicen que no piensan utilizar esta cuestión para una vivada. Sí, van a hacer un poco de show, que están enojados, que no puede ser, pero no quieren nada de la Corte. Porque dicen, esto lo tenemos que resolver nosotros en términos políticos y no desde el punto de vista judicial. Tienen miedo a un fallo que los complique. ¿Cómo será la cuestión? Que lo que van a proponer es concretamente al presidente Macri la eliminación del artículo 104 de ganancias. Es decir, esta fórmula, hablando de la fórmula de la movilidad, bueno, hay otra fórmula que está trabando todo, que es esta que hacían referencia a ustedes. Es decir, ese artículo es el que establece cómo se reparten los fondos recaudados por el impuesto de ganancias, y ahí está el tope para la provincia de Buenos Aires, es un 10% que no pueden superar los 600 millones de pesos. Eso lo quieren eliminar, es decir, mejorarlo. Es decir, hay consenso, este es un dato que me parece muy importante, que hay consenso de los gobernadores de decirle, hagamos algo más sencillo, no esperemos el fallo de la Corte, mejoremos ya la situación de la provincia de Buenos Aires, es decir, eliminemos el tope, de paso también todas las asignaciones especiales que recibe ANSES, un fondo compensatorio para 3 provincias que se verían perjudicadas, Misiones y Salta entre ellas, pero fundamentalmente tratar ya de dejar a Vidal y a la provincia de Buenos Aires en una situación mejor y ceder en esa cuestión, y a partir de ahí sí, pedir, por ejemplo, la coparticipación o los fondos disponibles de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, para las provincias. Es decir, ahí ya entraría, la estrategia es, venimos a ceder para ayudar a la provincia de Buenos Aires, pero a cambio nos queremos llevar algunas cosas. Y de paso poner sobre la mesa muchas otras cuestiones que un poco definíamos hoy en el programa de radio, como que Pichetto y los gobernadores quieren ir a la negociación de la parrillada completa. Claro, le quieren... A ver, ¿qué es la parrillada completa? Pichetto, Estos dos señores están hablando de la parrillada completa antes de que empiece el programa. A ver. Claro, Pichetto le quiere vender a Macri parrillada completa. Y Macri dice, no, yo quiero empezar primero por las achuras, después claro, sigue eligiendo. Elegir si es chorizo o morcilla, claro, que no te traigan Pichetto lo que quiere es no solamente discutir, quiere discutir el tema de la plata,
el tema del reparto de la coparticipación, el nuevo procurador, el presupuesto, el responsabilidad tema fiscal, el defensor del pueblo. O sea, hacer un acuerdo político más grande. Una gran kermés. Que son temas que al presidente mucho tampoco le gustan, ¿no? Bueno, por eso recordemos que en las últimas horas ha comenzado a trascender, y no es casual, que Pichetto ya tiene un candidato para reemplazar a Alejandra Gil Carbó en la Procuración General de la Nación, que es el actual senador nacional Rodolfo Urtubey, que ocupó el cargo de procurador, cosa que mucha gente desconoce, en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Carlos Grosso en los 90. Es decir, tiene esa experiencia y es el candidato para negociar. No digo que vaya a ser finalmente él. Humberto Rollero puede ser el candidato defensor del pueblo. Hay que recordar que para ser defensor del pueblo se necesitan los 2/3 de la Cámara de Diputados y los 2/3 del Senado, una mayoría especial que ni siquiera para ser ministro de la Corte. Se habla de Humberto Rollero o de Jorge Sarguini para incorporar una figura del masismo, pero evidentemente el dato interesante está relacionado en abrir este marco de negociación. Veremos cuál es la estrategia del gobierno, que sin duda no quiere entrar en la parrillada completa, poder elegir, como decíamos, y también lo que planteabas vos, Cecilia, la cuestión, acá se va a poner, me parece, en el centro, es las restricciones fiscales, lo político y, en definitiva, ¿dónde está el límite de esta sábana corta a la hora de la negociación? Vos decís que al gobierno, por la limitación fiscal, finalmente, para conseguir la reforma tributaria, tiene mucha presión para entregar, por ejemplo, esos cargos políticos que ansía el peronismo. Eso, no exigirle tanto ajuste a las provincias, por razones también políticas, y por otro lado, lo que hablaban recién, es decir, la fórmula de la movilidad jubilatoria es el tema central en este momento de la política fiscal de la Argentina de los próximos 20 años. Ahora vos fíjate la historia, ¿no? Se está discutiendo sobre el tema del ajuste en las jubilaciones, que representa para el gobierno 120.000 millones de pesos el año que viene. Ahora resulta que se mantiene el boleto en la capital y el Gran Buenos Aires a 6 pesos. Mientras que en Córdoba, hace un año y medio. En Córdoba vale 14 o 15, en Rosario vale 12, y supongo que también habrá gente necesitada en Rosario y en Córdoba, ¿verdad? Bueno, con eso van los gobernadores. Claro, ahora, pero vos fíjate, ¿cuánto cuesta tener el boleto a 6 mangos? 140.000 millones de pesos. O sea, que en todo caso la que le sacan a los jubilados, porque esa va a ser el tachín, es la que le dan a los que usan, obviamente, sin necesitarlo, naturalmente, el subsidio a los trenes, al transporte. Bueno, sobre todo al transporte automotor. Eso se habló también hoy en la reunión de los ministros de Economía de las provincias. Está muy, interesado el propio Schiaretti, el vicegobernador Martín Yarlora, que ahora viene como diputado nacional, y algunos dicen que hasta puede ser presidente del bloque, del interbloque que quiere armar el peronismo, ir a la cuestión de unitarios y federales, es decir, plantear que el interior sostiene al área metropolitana con las ventajas que aún tenemos quienes vivimos en esta zona. Mientras tanto, señora, los impuestos, ¿qué se sabe? Parece que zafa el vino, pero entonces parece ahora, que el vino zafa. Pero entonces, ¿cómo? ¿Y la cerveza cómo es? Y la cerveza no, ahí está esa discusión. Hay una discusión también con las bebidas azucaradas. El vino zafa, no zafa el champagne, aparentemente. El champagne tiene impuestos internos, paga 13%, pero todos los años se vota y se aprueba que no pague. Pero si en la Argentina el agua tiene impuesto interno, ojo que acá se está discutiendo aumentos de impuestos en productos que ya los tienen. Sí. El agua y las gaseosas light son las únicas que tendrían una rebaja. El champagne tiene 13%, la manera más fácil de resolverlo sería no volver a validar esa eliminación o esa suspensión por un año, y quedaría en 13% el impuesto interno al champagne. Mañana hay una reunión importante de todos los gobernadores de provincias vitivinícolas, los encabeza Cornejo, el mendocino, tiene la industria vitivinícola más importante, pero además tiene la llegada más directa al gobierno, pero van también San Juan, La Rioja, Catamarca y Río Negro, que todas tienen bodegas, a esa reunión, y ahí esperan que haya alguna señal de que ese impuesto
que está en el 10% baje. Dicen, los bodegueros no esperan que se elimine del todo, pero sí que baje significativamente. Hoy estuvo en la reunión de la UIA con los industriales el tema sobre la mesa, el impuesto a todo lo que tiene que ver con economías regionales, que la UIA dice, no están bien, tienen dólar atrasado, no pueden exportar, le vas a sumar impuestos, les generas un problema. Sin duda. Lo que me parece que marcha es el impuesto a la llamada renta financiera para las personas, sí, que en principio, por lo que se ha visto en el mercado, aún a pesar de los impuestos, los bonos argentinos siguen siendo más atractivos que el resto, porque en todo caso, la gente que tenga el dinero blanqueado y compre instrumentos financieros que no sean de Argentina, iban a terminar pagando más. Ahí van a pagar 35% de impuesto a las ganancias, mientras que de la otra forma sería 15%. Con lo cual, eso para el gobierno medio es como que, bueno, protesten, pero marche preso. Contra la LEVAC no hay impuesto que voltee a la LEVAC. Con el impuesto, obviamente. Con la LEVAC a 28,75. Con la LEVAC, acordate que esta discusión la tuvimos con la de LEVAC a un punto abajo del valor al que está actualmente. Donde hay un poco más de discusiones en la reforma laboral con algunos artículos de flexibilización laboral que van a ser difíciles que el cálculo, la CGT lo dijera. Cálculo de las indemnizaciones. El cálculo de las indemnizaciones que pasa solo al salario básico y elimina todos los cargos adicionales. La verdad que los cargos, todos los bonos, los beneficios, claro, las horas extras han sido la fiesta de los últimos años en las paritarias, por lo tanto ahí hay un problema. Claro. El famoso banco de horas extras, esto de que la empresa te pueda dejar que trabajes unas horas extras un mes, pero te las compensa al mes siguiente y no te las paga, también es muy difícil que se apruebe. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real, en definitiva? Sí, en muchísimos casos pasa. Y las empresas tercerizadas, ¿no? El bloqueo a que se pueda hacer un juicio a la empresa madre que contrata a la tercerizada. Algunos dicen también, sobre estas cosas ya falló la Corte, ¿no? Claro. Se puede votar una ley, pero hay que ver si después no termina judicializado y de nuevo en foja cero. Pero bueno, ahí están los cuestionamientos más duros de la reforma laboral. Ahora, el cálculo para la indemnización y la referencia del salario, eso prácticamente está fuera, ¿no? Claro. Sí. Digo, por lo que comenta Pichetto, o venía analizando en las últimas horas, que va recibiendo del resto de las organizaciones sindicales, es que tal como está el proyecto, así no sale. Y el principal escollo, evidentemente, porque es muy difícil de bancarlo políticamente para los jefes sindicales, y sobre todo ahora que empiezan a tener oposiciones más a la izquierda, ese empieza a ser un problema, ¿no? ¿Beto, más cambios de gabinete a lo que hemos tenido? Básicamente, bueno, Echeverre por Brullaile y el otro cambio la salida de Lemus. La salida de Lemus, sí. Ahora hay que esperar, bueno, qué pasa con el Rabino Berman, que es el que tambalea por un lado, y por el otro, si termina Oscar Aguad, el flamante ministro de Defensa, la reestructuración de la conducción de las Fuerzas Armadas, información que habíamos adelantado prácticamente hace un par de meses atrás, y que solo quedaría el jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Sosa, y se está hablando de un cambio muy profundo, sobre todo en el ejército, con la llegada de un general moderno, joven, que motivaría en primera instancia el pase a retiro de bastantes generales, almirantes y brigadieres. Sí, también apareció esta idea, que Dios quiera que se avance, de reducir un poquito el tamaño del Estado, reducir un poco, digamos, las funciones que se duplican, que haya naturalmente un ahorro de gastos en ese sentido. El presidente Macri dijo, todos tienen que poner algo. Nos hubiera gustado que diga, nosotros ya sabemos lo que nos ha tocado hasta ahora. Todos tenemos que poner algo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, incluso hasta podríamos recomendar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué sigue abierto ENARSA? La cantidad de secretarías que hay en la Presidencia de la Nación, la cantidad de direcciones, es decir, hay una enorme cantidad de ahorro que se podría hacer, que incluso sabemos que muchas... política, ¿no? Claro, pero por ejemplo, muchas organizaciones como Fiel, los estudios económicos, le han llevado propuestas al gobierno, por ahora el gobierno no las ha atendido, pero sería importante en el reformismo permanente que se discuta esta cuestión, porque si no, no se pueden bajar los impuestos. Y esta es la realidad
con la que nos encontramos, señora. Señor Beto Valdés, temporada alta de presos en la Argentina. Impresionante lo que hemos visto en las últimas horas, pero hay como una preocupación, yo diría, en el círculo rojo ampliado sobre lo que está pasando en tribunales, ¿no? ¿Por qué? A ver, exactamente. ¿Por qué? Y algo que dentro del oficialismo, los sectores que más han festejado, incluso sin disimularlo, y que representan un sector con algunas discrepancias. Me refiero a Elisa Carrió, a Graciela Ocaña fundamentalmente, que incluso van por Cristina, es decir, no quieren que asuma como senadora. Esteban Bullrich tomó distancia de esa postura y estuvo más cerca de Pichetto. Es decir, hay un sector del gobierno que está preocupado esencialmente por el descontrol que se percibe y porque el protagonismo lo tenga Ariel Lijo o jueces que evidentemente están muy desprestigiados y que recordemos que van contra ellos desde el Consejo de la Magistratura. Sí. También hay otro elemento... Hoy salió Cristina pidiendo la renuncia de Aranguren y del ministro Luis Caputo, porque aparecieron los Paradise Papers. Era de manual, obviamente, en un momento de hipersensibilidad y de temporada alta de presos, que van a caer. Lo que pasa es que no es incomparable las cuestiones que hoy han llevado a la cárcel a los exfuncionarios que con estos temas, pero bueno, evidentemente no solo hay que serlo, sino parecerlo. No, y además los procesos tienen que estar absolutamente garantizados. Es más complicada la situación de Aranguren, mucho más complicada que la de Caputo. Sí, sobre todo porque el offshore que él presidía ganó licitaciones con este gobierno. Sí. Además, Aranguren se ha ganado, digamos, muchos adversarios, tanto adentro como afuera del gobierno. Exactamente, pocos amigos. Ahora, el otro dato interesante tiene que ver con dos cuestiones. Una, el Consejo de la Magistratura, la reforma al Ministerio Público. Recordemos que con la salida de Alejandra Gil Carbó, el objetivo del oficialismo es que el próximo o el sucesor asuma con un nuevo marco legal. Parece que ahí empieza a haber problemas, hay malestar y preocupación no solo en el sector de la oposición, sino en muchos fiscales. Creen que el apuro está llevando a cometer errores y me cuentan que el editorial de ayer, un dato interesante, el editorial de ayer de Carlitos Pañi en su programa de La Nación Más, prácticamente nuestro colega se ha transformado casi, genera más terror que Lilita Carrió. En Comodoro Pi. Claro, en Comodoro Pi. Claro. Fundamentalmente, claro, porque consideran, es un argumento de él, es lo que piensa el gobierno, ¿cómo es esta historia? Atención, lo que empiezan a interpretar muchos sectores y que le llega a Lorenzetti y al Fuero Federal es esto que desde la política hay muchos que dicen meten presos algunos jueces que también tendrían que estar del otro lado de las rejas. Señora, ¿usted? Hay un dato, le va a hacer un agujero en el estómago a todos los que blanquearon y tienen una sociedad offshore, porque la reforma tributaria también cambia la manera de pagar ganancias de las sociedades en el exterior. Claro, porque si no iban a estar beneficiados los que tenían la plata afuera y no los que la dejaron. Exactamente, así que el que tiene el dinero fuera en una sociedad, hasta ahora si no distribuía dividendos, si la plata quedaba en esa empresa, se reinvertía, quedaba afuera, no pagaba ganancias. Bueno, con la reforma tributaria todos los formatos pagan ganancias. Distribuya dividendos o no, una sociedad offshore es el vehículo que más se había usado para los que blanquearon dinero en el exterior, así que ahí va a haber un revuelo importante. Por ahora, como diría claro. Nicolás Duchovne, esto es apenas un anteproyecto, le dijo hoy a la conducción de la UIA, así que atención que capaz que no es todo terminado. Por supuesto, todo se puede conversar. Señora, nos vamos. Nos vamos. El martes que viene nos encontramos a las 10 de la noche como todas las semanas en Canal 26 acá, en El Timón. Los esperamos.